He visto que me han enviado su actividad número 3 de la operativización de conceptos en variables. Voy a hacer una conexión del desarrollo del fundamento teórico y a razón de ejemplificar cómo es que se conecta el fundamento teórico con esta operativización y la conexión, como siempre hemos dicho, vamos a hacer una estructura, una construcción epistemológica, luego cómo se relaciona con la declaración metodológica, es la conexión que pretendemos brindar. Entonces voy a compartir pantalla, por favor, me dicen si esto se está viendo y como siempre, agradado de que me puedan interrumpir el momento que algo que no esté quedando suficientemente claro. ¿Esto cómo es? Todavía no se ve nada, ¿no? Aún no. Ahora sí. Sí, doctor, se ve. Excelente, gracias. A ver, lo que vamos a hacer en esta explicación, el entendido con los relatos que hemos venido realizando hasta ahora, es hacer una conexión del desarrollo, del fundamento teórico para nuestra investigación. Entonces, comprendamos, por favor, como lo hemos venido haciendo hasta ahora, de tener a una realidad social, que recuerdan que habíamos hecho esa división de la realidad natural y la realidad social, y que decíamos que vamos a concentrar nuestro objeto de estudio en una realidad social más que natural. No quiere decir con ello de que el método científico no sea aplicado de misma forma a la realidad natural, solamente que el objeto de estudio, por supuesto, que cambia en su contexto. Pero entiéndase dentro de esta realidad social que yo había delimitado a una pequeña fracción de esta realidad a la cual yo voy a denominar mi objeto de estudio. Este objeto de estudio, hasta ahora, yo lo he situado dentro de una pregunta de investigación. La pregunta de investigación ha relacionado una especificación con ciertas delimitaciones. Hemos puesto una palabra inicial que dé cuenta del alcance, que descriptiva, un porqué, un cómo, que puede ser explicativa, pretendemos algo explicativo o eventualmente algo propositivo. Hemos hecho una redacción que vincule este alcance. También hemos dado alguna connotación que puede explicitar delimitación espacial, delimitación temporal. Este proceso de especificar al objeto de estudio pretende un ejercicio analítico de reducción. Reducción en el entendido que al interior de la realidad, de ese pedacito de realidad que yo voy a analizar para mi investigación, están presentes, están imbuidas
unidades observacionales, decíamos, que pueden ser entes, entendidos como individuos, conjuntos de individuos, empresas, comunidades, familias y un clan, etcétera, de la cual yo voy a extraer datos. Sin embargo, ahí hay un elemento que necesito aclarar. Parecería, como digo, objeto, que yo estoy dando una connotación del humano, al ser humano, a la persona como objeto. Para propósitos de este entendido, solo es el ser humano el que puede ser comprendido dentro de esta estructura investigativa, tanto como sujeto como objeto de estudio. Todo lo demás son objetos. Todo lo demás son objetos bajo el enfoque cuantitativo susceptibles de manifestarse como un concepto que deba ser operativizado en un número real, en una cuantía, en una cifra, en un guarismo. Esta realidad acotada, reducida, no se la puede explicar de manera directa, de manera inmediata, sino se la debe explicar con lo que ahora vamos a relacionar, que es a través de una teoría. Entiéndase, por favor, y esto si gustan, apúntenlo. Uno dice teoría como una idea sofisticada, pero en realidad es un conjunto de elementos diversos que comprendan, esto es lo que quiero que apunten, por favor, conceptos, conocimientos, experiencias, métodos, procedimientos, enunciados, reglas, símbolos y un gran etcétera, 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 etcétera. Pero todos estos elementos que hacen de una teoría deben tener cierta coherencia temática ipso facto. ¿Qué quiere decir ipso facto? ¿Qué digo cuando digo ipso facto? ¿Qué es ipso facto? ¿Quién me auxilia con un chanchillo Google? ¿Qué es ipso facto? De inmediato creo que significa algo así. Facto es hecho, ¿no es cierto? Entonces, en la traducción directa diríamos por este hecho, ¿no es cierto? Por esta relación, por este vínculo temático. Por tanto, estoy relacionando un elemento de pertinencia al objeto de estudio. Todo lo demás que no relacione, ya sean conceptos, conocimientos, procedimientos, enunciados, reglas y un gran etcétera, 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 es impertinente a mi objeto de estudio. Y no debo relacionarlo. No puede ser parte de este objeto de estudio. Ustedes conocerán, si digamos desarrollamos una tesis, una monografía, y existe un marco teórico, algo ampliamente criticado es que dentro de este marco teórico, por decir algo, ¿no? Estamos hablando de aprendizaje significativo. ¿Quién es el precursor, como que la figura más visible del aprendizaje significativo? ¿Alguien me auxilia? Y relaciono, ¿no? Temáticamente, ¿no? El aprendizaje significativo en el estudio de las matemáticas de las personas de la tercera edad, como un ejemplo cualquiera, ¿no es cierto? ¿Quién es la figura visible cuando hablo de aprendizaje significativo? Chanchillo Google, por favor. Ausubel. Ausubel, ¿no es cierto? Y resulta que marco teórico. Biografía de Ausubel. Nació murió su perrito se llamaba, su papá se llamaba, sus obras eran impertinente. No tiene nada que ver con mi objeto de estudio. No tiene vinculación con mi objeto de estudio. Por tanto, un marco teórico no puede llenar de confeti, ¿no es cierto? No puede llenar de elementos
irrelevantes para mi objeto de estudio. Es mi objeto de estudio quien brinda la delimitación de todos estos componentes, que son varios, que busquen explicar el fenómeno, el objeto de estudio que yo pretendo. ¿De qué manera lo va a explicar? De diferentes formas, ¿ya? De diferentes connotaciones. Por un lado, podría ser una relación cronológica, de verificar, piensen, una retrospectiva de mi objeto de estudio, ver en el pasado, ver su historia, o verificar, no o, y también puedo decir, o y, ver una perspectiva, ver un estado de situación, lo que ocurre en el momento, la actualidad, o posiblemente procurar una prospectiva, ver qué podría pasar, una relación a futuro, posiblemente inexistente, pero en cierta forma probable, ¿no es cierto? Factible de poder relacionar. Así como uno puede relacionar, buscar explicar el objeto de estudio en el pasado, en el presente o en el futuro, también puede tener connotaciones de legalidad, vinculando normas, leyes, preceptos que hagan del objeto de estudio en la mirada de explicarlo, comprenderlo mejor, o quién sabe, un vínculo institucional. Dicho en términos de estructura, ¿no? Estamos buscando un marco, un referente, un marco teórico que puede tener como componentes al interior de esta explicación del objeto de estudio un marco histórico, un marco situacional, un marco prospectivo, o relacionar un marco legal, o relacionar un marco institucional. Todos estos son dependientes que delimitan, ¿no es cierto? Es decir, ¿realmente tienen que estar todos ellos presentes? No, no necesariamente. Por ello está el elemento ipso facto vinculado al objeto de estudio. Pertinencia, ¿no es cierto? Si estoy hablando de aprendizaje significativo, en el ejemplo que estaba dando hasta ahora, no tiene ningún sentido hablar de marco legal, ¿no es cierto? Entonces, a eso refiero con relación de pertinencia. ¿Me doy a entender? ¿Más o menos? Sí, doctor. ¿Está bien? ¿Se comprende hasta acá? Se entiende. Excelente, gracias. Ahora, la razón de generar este marco teórico es justamente tener un conocimiento ampliado de mi objeto de estudio. Ya decía, desde una mirada retro, perspectiva, prospectiva, legal, institucional, pero a través de una generación de nuevos conocimientos, una cadena de conocimientos, si quieren verlo así, donde yo voy a ir de lo que se conoce como sentidos máximos hacia sentidos mínimos del conocimiento de mi objeto de estudio. ¿Qué quiero decir con sentidos máximos? Sentido máximo es conocimiento previo, conocimiento científico ya desarrollado por otras autorías, por otras investigaciones. Todo lo anterior, todo lo escrito, todo lo que relaciona a mi objeto de estudio, me brinda un referente teórico para su comprensión. De hecho, algunos estilan hablar de estado del arte. ¿Qué distingue el estado del arte de un marco teórico? Marco teórico, decía, es un referente amplio de conceptos, conocimientos, métodos, procedimientos, enunciados, grande. Estado del arte es la cúspide, ¿no es cierto? Lo último escrito sobre el objeto de estudio. El último conocimiento
desarrollado en el ámbito científico sobre el objeto de estudio pretendido. Entonces, el estado del arte no es el marco teórico, es parte del marco teórico, es un componente del marco teórico. ¿Y qué relacionaré con sentidos mínimos? Si de pronto yo voy a hacer una referencia de todo el conocimiento previo realizado por otras autorías, por otras investigaciones, por otros estudios, por otras tesis, eventualmente todo este conocimiento lo voy a filtrar para convertirlo en mi conocimiento, mi comprensión, mi conceptualización del objeto de estudio. Pero no es una conceptualización salida de la nada, no es una conceptualización intuitiva, sino es una conceptualización proveniente de toda la revisión antelada referente a mi objeto de estudio. Y de esa manera, esta cadena de conocimientos me va a llevar a una, no sé, según corresponda, una descripción, una explicación, una predicción nueva, un nuevo conocimiento del objeto de estudio. Piensen que yo estoy desarrollando una tesis doctoral, me estoy inventando, ¿no? Esa tesis doctoral, que para el desarrollo del estudio se convierte en un sentido mínimo en el desarrollo de investigación, basada en argumentos de sentidos máximos de trabajos anteriores. Una vez esta esté concluida, logre hacer un proceso de indagación, de revisión, de conexión empírica que lleve a resultados, eventualmente una discusión y genere elementos concluyentes. Se la defienda, existe una ponencia discursiva y diga, esta investigación por ahora ha llegado a su punto terminal. Para otras investigaciones se va a convertir en un sentido máximo para que permita generar sentidos mínimos de otra investigación doctoral, de maestría, a la que corresponda. ¿Me dejo entender? Así es como se genera nuevo conocimiento. Esa es la relación epistemológica de la producción intelectual de corte científico. Trátese de una monografía, trátese de una tesis, trátese de un paper, trátese de... ¿No es cierto? ¿Me doy a entender? Más o menos, los he perdido mucho. ¿Estamos bien? Se entiende, doctor. Excelente, gracias. Seguimos entonces. Recuerden, por favor, que nosotros hacíamos una estructuración de mi pregunta de investigación. ¿Cómo me he llegado a la pregunta de investigación? Una elección temática. La elección temática no es todavía susceptible de convertirse en investigación si no la problematizo. Es el problema el que deviene, se encausa a través de su contradicción, de sus anomalías, en una pregunta. La pregunta que nosotros hemos planteado tiene una estructura donde yo tengo una palabra inicial, un qué, un cómo, un por qué, que busca el alcance, y seguido de la pregunta inicial, perdón, la palabra inicial, yo tengo a mi objeto de estudio. Y sobre ello yo pongo, si quiero especificarla, una delimitación espacial, una delimitación temporal. Y de esa forma tengo una pregunta específica, ¿no es cierto? Una pregunta que no es genérica, sino más bien que trata de responder con cierta especificidad a un problema de investigación. Hay una problematización detrás de esta pregunta de investigación. Ahora, dentro de este objeto de estudio, yo voy a identificar, lo voy a poner con otro color, voy a identificar conceptos clave. De hecho, esta identificación de conceptos clave va a tener dos vertientes. Por un lado, operativizar esos conceptos clave, las voy a convertir en variables en el enfoque cuantitativo, o en el enfoque cualitativo las voy a convertir en categorías. Por ahora estamos hablando del enfoque cuantitativo.
que voy a relacionar variables, y una variable, ese concepto operacionalizado, se va a convertir en un guarismo, en un número, en una cuantía. Pero por otro lado, adicional a la operativización, la relación de comprender, brindar el fundamento teórico a estos conceptos claves es principalmente su comprensión. Yo debo poder comprender cuáles son los conceptos clave y eventualmente definir, no estoy hablando de definición, definir los conceptos clave. Ahora me voy a dar a entender mejor. Dentro de esta realidad social, ¿por qué la comprensión de los conceptos clave es necesaria? Los conceptos clave son susceptibles de evaluarse bajo una delimitación semántica. ¿Qué quiero decir con delimitación semántica? Aclaración de significados en su conexión de sinonimizantes, posiblemente términos coincidentes, algunos conceptos vinculados y un gran etcétera que vamos a relacionar en un momento. Pero una palabra, un concepto dentro de esta realidad social puede tener connotaciones diversas. Y por supuesto, la interpretación de esa connotación realmente va a brindar un rango de subjetividad amplísimo. Distinto, que este es de los elementos que más distingue, de realizar una investigación dentro de una realidad natural. En una realidad natural, que decíamos, lo que no es desarrollado, generado por el ser humano, uno puede enlazar, no sé, un área del conocimiento, la química, y tener un componente. Y digo H2O, ¿no es cierto? Dos moléculas de hidrógeno, o dos partículas de hidrógeno, una partícula de oxígeno. Y sé inequívocamente qué elemento estoy comprendiendo, ¿no es cierto? En ciencias sociales, perdón, en la realidad social, no. Cuando yo relaciono bullying, relaciono rendimiento académico, o más complejo, ¿no? Aborto, Dios, ¿no es cierto? Ese tipo de connotaciones que son parte de la realidad social. Dios en cuanto a creencia, ya no lo tomen por favor como parte, no es un elemento metafísico el que estoy analizando en este momento, por favor, no estoy con esa connotación, ni tampoco quiero ser irrespetuoso con temas de fe. Pero ya, hablemos de otra palabra, indio, por decir algo, ¿no? Indígena, etnia, ¿no es cierto? Ese tipo de conceptualizaciones son altamente subjetivizables. Por tanto, lo que yo debo hacer es, a ver, voy atrás. Tengo conceptos clave dentro de mi objeto de estudio, que los decía, los voy a traducir al menos en un par de variables, pero ahorita estoy dejando en pausa el tema de la operativización. Lo que me importa ahora es la conexión de la comprensión. Entonces, como punto primero, lo que yo hago es identificar cuáles son los conceptos clave al interior de mi objeto de estudio. Segundo momento es realizar una delimitación semántica. Semántica. ¿Qué refiero con delimitación semántica? Buscar palabras, conceptos, categorías, semiótica, que sea de vínculo directo con el concepto clave pretendido. A ver, un ejemplo burdo, ¿no es cierto? Si de pronto estoy en un universo de analizar, no sé, pues, ¿cómo puedo relacionar esto? Es que es muy tonto mi ejemplo, ¿no? Pero es parte de cómo se explica el tema de la delimitación semántica, ¿no? Los animales, ¿no es cierto? Y de los animales
Yo solamente quiero, dentro de mi objeto de estudio, están los felinos. Una delimitación semántica para hablar de felino, que va a tener un concepto vinculado, mamífero de 4 patas, no sé, con ciertas características, va a enlazar ese concepto a ciertas relaciones, categorías, palabras vinculadas al concepto. Felino, gato, tigre, pantera, puma, ¿no es cierto? No, es muy tonto mi ejemplo, pero vamos a hacer con algo un poco más relacionado con nuestras investigaciones. Lo vamos a hacer eso en un momentito. Una vez que yo hago esta delimitación semántica a través de referentes teóricos, yo voy a tener una elección, lo pondré como punto 3, elección definitiva de conceptos. Y a esto es lo que se conoce en toda tesis como el marco conceptual. Entonces, hay como que un devenir de pasar de una relación genérica, un marco teórico, que tiene muchos componentes, que puede tener componentes, decía, retrospectivos, perspectiva o prospectiva, legal, institucional, que puede componer conceptos, ideas, preceptos, argumentos y un gran etcétera. Eventualmente en su comprensión van a llevar a tener un marco conceptual como un traje a medida propio, definitivo, para el entendimiento del objeto de estudio y nada más que dentro de mi objeto de estudio. No es una comprensión inequívoca en cualquier contexto, en cualquier ámbito, en cualquier situación. Como es un concepto, es una comprensión de la realidad exclusiva de mi investigación para entender mi objeto de estudio. Y punto. ¿Me doy a entender lo que estoy diciendo? Doctor, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, Vivio. Es lo mismo que hace rato nos explicó en el marco de lo que explicaba de sentidos máximos y sentidos mínimos. Así es, así es. Si quiere ver la relación de lo que estoy enlazando acá, este es el sentido máximo, la connotación de todo lo es referente anterior, que va a llevar a lo propio, a lo nuestro, al sentido, perdón, máximo, al sentido mínimo, que es mi propia comprensión de mi objeto de estudio, dentro de mi investigación, dentro de este contexto. Una vez mi investigación concluya, finalice, lleve a su término, a sus resultados finalísimos, para otras investigaciones se va a convertir en un sentido máximo. ¿Me doy a entender? ¿Más o menos tiene lógica en lo que me está consultando, Sí. Vivio? Ajá, sí, sí, sí. Sí, ¿no es cierto? Es la forma como se construye el conocimiento, ¿cierto? Entonces, vean que todo parte, por eso es que yo hago tanto hincapié en tener un correcto planteamiento de la pregunta de investigación, ¿cierto? La pregunta de investigación realmente es el detonante, es la brújula que me permite encauzar todos los demás componentes. Les citaba en referencia de Albert Einstein, él relaciona que lo difícil en ciencia no es hallar respuestas, sino plantear apropiadamente una pregunta de investigación. Si la pregunta de investigación es apropiadamente planteada, 50% de la investigación está desarrollada. Refería. Adelante, por favor, Ovidio, te escucho. Muchas gracias. Otra duda que acaba de surgir. Ya en la anterior clase pudimos aprender lo que es la operativización de variables y que
al reconocer cada variable teníamos que delimitarlo justamente con un concepto, de acuerdo a la Sí, pregunta. sí. Ahora otra es, el objeto de estudio igual tenemos que sacar nuestro concepto. ¿Estoy en lo correcto o no? No, todo conecta, no son dos cosas distintas. Son parte de lo mismo. Estoy relacionando parte de lo mismo. Por eso decía, en la identificación de los conceptos clave, va por un lado la operativización, pero no es una desconexión de este desarrollo como referente teórico. Los dos elementos tienen que estar atados, ¿no es cierto? Lo que no he hecho por propósitos didácticos es que ustedes el basamento para lograr la elección definitiva de concepto no ha ido a través de un sentido máximo. Es decir, les he pedido, ¿no es cierto? No sé, estamos hablando de rendimiento académico. Han hecho una búsqueda Google, rendimiento académico es, ¿no es cierto? Y han hallado un simple referente. Una simple idea, una simple búsqueda que el concepto lo operativizaba a convertirlo en cifra. Eso era actividad 3. Ahora voy a ser un poco más exquisito. Y ahora esa conceptualización va a provenir de un argumento mucho más amplio, que es la construcción de un marco teórico que otra vez, si se lo requiere, va a permitir clarificar, ajustar, perfeccionar la operativización previa que había hecho de los datos anteladamente. Entonces, si quiero verla en simultáneo, yo puedo hacer el ejercicio en los dos sentidos. De hecho, debería hacerlo así. Tengo el planteamiento de mi pregunta de investigación. Decía, identifico el objeto de estudio. Para propósitos de operativización, tengo variable 1, variable 2, conceptos asociados. Pero para propósitos de comprensión, que va más allá, esos conceptos asociados deben tener una argumentación teórica en un sentido máximo de trabajos previos que relacionen mi propia concepción de ese concepto clave al interior del objeto de estudio. ¿Me doy a entender? Sí, doctor. Sí, muchas gracias por la Excelente. aclaración. Gracias. En realidad, Ovidio, por favor, y esto es para todos. Este es un proceso recurrente, ¿no es cierto? Yo vuelvo sobre mis propios pasos. No quiere decir cuando yo he escrito mi pregunta de investigación, inicialmente, esta está escrita en piedra, sino que resulta que yo voy a cincelar esa piedra, ¿no es cierto? Voy a ir dándole mejor forma y mejor forma y mejor forma. Y la única forma de lograr aguzar ese primer planteamiento es a través de una revisión, una culturización. Ahí hay una introspección, ¿no es cierto? Yo voy a conocer mejor mi tema de investigación, voy a desarrollar teóricamente los argumentos y van a ver, por favor, esto lo estoy anticipando, más adelante, una vez que logre mis resultados, que haga mis tablas, mis gráficas, haga mi dócima de hipótesis, haga absolutamente todo, voy a volver sobre el referente teórico para procurar una discusión de estos resultados. ¿Y cuáles van a ser los argumentos para esa discusión? El referente teórico. Voy a volver al referente teórico para poder más adelante discutir mis propios hallazgos. Entonces, ¿qué podría existir? Y lo digo de manera antelada. El referente teórico puede ir en contrasentido de los resultados que yo encuentre. Podría contradecir los resultados que yo encuentre. Eso no invalida la investigación, sino que más bien permite ampliar el conocimiento, el espectro en esta discusión académica del objeto de estudio pretendido. ¿No es cierto? Entonces yo diré, según los autores X, Y, Z, ellos consideran que, y relaciono los hallazgos que vienen de mi investigación, y digo, son concordantes con lo que yo he encontrado o van en contraposición con lo que yo he encontrado. Si van en contraposición, tienen un argumento, tienen una explicación. Si van en misma dirección, tendrá también una explicación. Esa es la razón de una fundamentación de una tesis. Un argumento basado en evidencia empírica. Un argumento propio, pero que tiene una fundamentación teórica detrás. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Los he confundido demasiado.
¿Estamos bien? Quedó Más o claro. menos. Gracias. Ya, a ver, dejo de compartir un segundito. Quiero irme a otra cosa. Por favor, si hay alguna otra consulta, comentario, sugerencia, inquietud, bienvenido sea. A ver, quiero mostrarles, quiero hablar un poquito más de teoría, ¿ya? Entonces, ¿me dicen si se está viendo mi presentación, por favor? Ah, esto no logro, no alcanzo a ver. A ver. No, todavía no. Todavía nada, ¿no? Sí. Ya. Ahora sí. Todavía. Ahora sí. Excelente, gracias. Debería ser una pantalla que diga la teoría en la investigación con enfoque cuantitativo. ¿Sí? ¿Eso se está leyendo? Sí. Espectacular. Ya. Entonces avanzamos. En la investigación con enfoque cuantitativo, como lo he dicho hace un momento, la teoría es el fundamento del planteamiento inicial. ¿Por qué digo planteamiento inicial? Porque se lo va ajustando, ¿no es cierto? Se lo va ajustando hasta que eventualmente ya, saturo. Digo, hasta aquí he llegado y ya no hay más ajustes que hacer. Hay muchos elementos todavía que vamos a explorarlos recurrentemente y vamos a volver sobre la pregunta hasta que ésta sea suficientemente ajustada. La pregunta de investigación siempre lleva un proceso reflexivo, inferencial. Chanchillo Google, por favor. ¿Qué debo entender por inferencia? ¿Qué es inferencia? Ya he hablado de esto antes. ¿Qué dice el Google que es inferencia? Deducir. Pasar de un planteamiento conocido a un planteamiento desconocido. Eso, hemos hablado de eso, ¿no es cierto? Les decía, la deducción es un tipo de inferencia, la inducción es otro tipo de inferencia. La deducción va de lo general a lo particular, la inducción de lo particular a procurar ciertas generalizaciones. La inferencia justamente es pasar, les decía, de manera mnemotécnica, pasando de lo conocido, que es mi planteamiento, a la respuesta basada en evidencia empírica que por ahora es desconocida. Mi pregunta de investigación inicialmente, en su respuesta, es desconocida. Debe nutrirse a través de evidencia empírica. La investigación, o en una investigación científica, se suele hacer una distinción en lo que es la investigación aplicada de la investigación básica. Auxíliame con esto, por favor. ¿Qué será la investigación aplicada y qué será la investigación básica? Chanchullo Google. ¿Qué es esta distinción? ¿Qué es lo aplicado? ¿Qué es lo básico? Si tienen por ahí un ejemplo, lo agradecería enormemente. ¿Qué distingue lo aplicado de lo básico? Doctor, dice, la investigación básica busca ampliar conocimiento teórico y general, mientras ¿Ya? que la investigación aplicada se propone sobre todo a entregar soluciones que impactan a la sociedad. Ya. Voy a hacer una distinción, lo voy a poner a continuación, pero es un tema también de alcance. ¿Qué refiero con alcance? Guay, ¿por qué esto no avanza? Ya, perdón. La investigación aplicada va a generar resultados prontos, inmediatos. Una investigación, les pongo un ejemplo, investigar sobre un nuevo medicamento, una nueva cura, una nueva droga. Tiene poca contribución al conocimiento general, a la teorización, pero busca resolver un problema de manera pronta, inmediata, ¿cierto? Lo que ha sucedido con el COVID es un claro ejemplo de ello, ¿cierto? Había que buscar una respuesta a través de investigación aplicada con prontitud.
La investigación básica, por el contrario, tiene una contribución de más largo alcance. Pretende una explicación de la realidad que presumiblemente perdure en el tiempo. Pero, por supuesto, este es rebatible, ¿no es cierto? Hay teorías que tienen cierta vigencia. Cuando encuentran contradicciones internas, esa teoría cae y emerge una nueva teoría. Les pongo como ejemplo, no sé si han escuchado hablar, la obra del profesor Adolfo Figueroa, de la teoría sigma sobre exclusión social, que brinda una explicación de los cambios en las estructuras sociales en Latinoamérica. Adolfo Figueroa es peruano y estamos hablando de una obra que empieza en los 90s y más o menos él relaciona de que dentro de nuestras sociedades latinoamericanas existe bueno, en ese momento hablaba de que potencialmente se estaba dando una reestructuración de las clases sociales. Él indicaba de que de pronto ese arquetipo de pensar una base social, perdón, una estructura social piramidal con un ensanchamiento de la base, los más pobres, una parte media relacionando a la clase del centro, la clase media, y los ricos en la parte de arriba, que son los menos, va a generar un cambio de estructura en toda Latinoamérica en los subsecuentes 30 años, él refería, ¿no? Y esto va a tener connotaciones culturales, políticas, económicas de índole diversa. Relaciona ciertos procesos de etnicidad que en cierta forma generan revalorizaciones de constructos mentales precedentes al convencionalismo de la modernidad. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que ocurre con nuestro caso, ¿no es cierto? Los saberes ancestrales, ¿no es cierto? Relacionar, no sé, los conocimientos revalorizar, ¿no es cierto? Cierta cultura y de esa forma generar ciertos movimientos que expliquen los cambios sociales. Bueno, realmente me estoy explayando en algo que no necesita mayor explicación. Así como la teoría sigma, existe un conjunto de teorías diversas, y tengo más ejemplos sobre eso, que pretenden una explicación de más largo alcance. Hemos hablado de esto en clases anteriores, hacía una distinción entre teoría y modelo. Decíamos modelo, entendido como una abstracción, que pretende deliberadamente dejar ciertos detalles de lado y concentrarse en mi foco de atención, en mi objeto de estudio, ¿no es cierto? Los demás elementos quedan por fuera, no me interesa. Una teoría debe constituirse como un sistema lógico compuesto por reglas, principios, ideas, hipótesis, conceptos y un gran etcétera, 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 como he hablado hace un momento. Una teoría va a servir para confeccionar un modelo de interpretación de un amplio conjunto de observaciones. Por tanto, el basamento de mis datos no puede quedar suelto. Tiene que tener una argumentación, un fundamento teórico para poder explicar estos datos. Entonces, si de pronto estoy hablando sobre rendimiento académico, debe existir un argumento teórico que hable rendimiento académico, tal vez de manera univariante, luego enlazar rendimiento académico y redes sociales también de manera univariante, y luego conectar la afectación de las redes sociales al rendimiento académico. Todo esto como argumento teórico en lo que decíamos con Osvaldo hace un momentito, sentidos máximos. Todo lo que se ha escrito, todo lo que se ha relacionado para mi propia comprensión de mi objeto de estudio en mi investigación. Y luego voy a generar de esos sentidos máximos un sentido mínimo. Una teoría se dice que es buena si satisface dos requisitos. Este apunte, por favor, si es que alguien quiere el referente, es de la obra del profesor Stephen Hawking, ¿cierto? ¿Les viene en mente quién es Stephen Hawking? ¿Han visto su película? Sí, doctor. No hemos visto. La teoría del todo, ¿no es cierto? ¿Han visto su película? Que es interesante. Sí, agujero Sí, negro. doctor. Stephen Hawking tiene una obra
que debería distribuirse en el nivel primario de todas las escuelas del mundo, que se llama The Brief History of Time, la breve historia del tiempo, ¿ya? Y todo esto que les estoy mostrando, toda esta relación teórica desde la conmutación de la investigación científica, proviene de este documento, ¿no? Entonces, es relación a esto que les estoy diciendo. Luego vamos a hablar un poquito de la teoría del todo, ¿ya? Como que tengo un ejemplo por ahí asociado. Entonces decía, él relaciona que una teoría buena cumple estos dos requisitos. Por un lado, por eso lo pongo con otro color, con rojito, debe permitir describir con cierto grado de precisión un amplio conjunto de observaciones sobre la base de un modelo, de una explicación que contenga solamente unos pocos parámetros arbitrarios. Lo que está diciendo con esto es llevar la subjetividad al mínimo, minimizar la subjetividad. No voy a hablar, esto he dicho ya, no voy a hablar de objetividad del enfoque cuantitativo, porque considero, y eso estoy transmitiendo para que ustedes hagan su propia evaluación del criterio, de que toda investigación, por más cuantitativa, cualitativa que sea, relaciona grados de subjetividad y es muy complejo hablar de la objetividad, dado que existe una intersubjetividad intrínseca en la relación de construcción de conocimiento de esta realidad social. Ya, describir. Describir y por otro lado, predecir, ir más allá de los hechos. Debe ser capaz de predecir positivamente ciertos resultados de observaciones futuras, explicar más allá de una relación fáctica imperante de este momento. Estos son dos requisitos que se relacionan en un postulado teórico como deseables. Ejemplifico, ¿ya? La teoría del todo, como se llama la película de Stephen Hawking, pero en realidad la teoría del todo tiene un precedente aristotélico, ¿no? La teoría aristotélica relaciona que la realidad está constituida por 4 elementos: tierra, agua, aire, fuego. Una teoría simple, simplísima, concreta, no predice nada. No genera ningún tipo de predicción. Puede ser una explicación relativamente convincente, pero no predice nada. Versus una teoría de la gravedad más simple todavía. Estamos hablando de un postulado newtoniano, donde los cuerpos se atraen entre sí con una fuerza proporcional a una cantidad llamada masa e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. Brinda una explicación relativamente convincente del movimiento del Sol, de la Luna, de los planetas, con un alto grado de precisión. Por tanto, la potencia predictiva es importante. Explica, predice. ¿Sí? Ese es un argumento interesante. Toda teoría siempre es provisional. No requiere ser probada, pero se la debe probar. Esto parece una tautología, ¿no es cierto? Una teoría es un planteamiento. No requiere para su postulado evidencia empírica, pero la necesita. Si una teoría no es probada, entonces puede ser rebatible y en sus argumentos puede hallar contradicciones que eventualmente hagan caer esa teoría y se genere un nuevo planteamiento por justamente no responder a la explicación de la realidad. Un experimento puede concordar con una teoría, pero no podemos estar seguros de que aparezca un resultado que contradiga los planteamientos de esa teoría. ¿Qué quiero decir con esto? Como lo relaciona el señor Karl Popper, ¿no es cierto? Es posible rechazar una teoría si existe una observación que contradiga. Por ejemplo, ¿no es cierto? Una aseveración que diga, todos los cuervos son negros. Les pregunto a ustedes, ¿todos los cuervos son negros? ¿Es una realidad fáctica? ¿Todos los cuervos son negros en la realidad? No. Hay cuervos blancos, No, ¿no? doctor. Hay cuervos blancos. Entonces, una aseveración
El momento que aparece el cuervo blanco, esta teoría se desmorona, ¿cierto? Se cae. Entonces, debe existir una nueva explicación de la realidad, ¿cierto? Ya. Una teoría es caracterizada por el hecho de predecir un gran número de resultados que en principio pueden ser refutados o invalidados por la observación. A eso es lo que se conoce como el falsacionismo, ¿cierto? Debe ser falsable. Entonces, el planteamiento es provisional hasta que exista una mejor teoría en este tema de las revoluciones del conocimiento, como lo habla el señor Thomas Kuhn, ¿cierto? Ya, si el experimento va de acuerdo con la predicción, la teoría subsiste, sobrevive, y la confianza en ella aumenta, ¿no es cierto? Una teoría puede cada vez robustecerse. Pero el momento que se contradiga, cae esa teoría y debe generarse, no puede quedarse en un vacío de conocimiento, debe generar una nueva teoría. Por tanto, el desarrollo de la investigación científica es propositivo, porque genera nuevos planteamientos. No es simplemente decir, esa teoría no me parece, sino debo plantear una nueva teoría que refute la teoría imperante. Si se da una observación que contradiga, se abandona la teoría o se la modifica, ¿no es cierto? Puede haber ciertas contradicciones internas que pueden ser susceptibles de modificarse, cambiarse, arreglarse, y todavía la teoría subsiste, ¿no es cierto? Pero ya hace aguas. Eso quiere decir que se da la lógica de que está emergiendo una nueva respuesta, una nueva teoría. Una nueva teoría generalmente es la extensión de la teoría original o proveniente de una singularidad como una teoría sustantiva. Una teoría sustantiva, en términos inductivos, habla de casos particulares que trata de una generalización, pero justamente para ese estudio de caso y no más allá. Sin embargo, cuando se juntan muchos estudios de caso que logran evidenciar un patrón, esas muchas teorías sustantivas eventualmente se van a convertir en una teoría general. ¿Qué es lo que ocurre en el enfoque cuantitativo? El enfoque cuantitativo se basa en una teoría general, insume de una teoría general, a razón de explicar su argumento. En el enfoque cualitativo no es el basamento la teoría, más al contrario. En el enfoque cualitativo se pretende generar una nueva explicación, generar una nueva teoría sustantiva. Por supuesto, particular, específica, concreta, que responde a una realidad muy, con rasgos muy particulares, ¿no es cierto? Pero de eso también vamos a hablar un poquito más adelante. Si se genera verdaderamente una nueva teoría, puede ser el cambio de un paradigma. ¿Recuerdan lo que decíamos del paradigma? Una forma de ver la realidad. Entonces, paradigmáticamente, yo puedo cambiar sustancialmente mi forma de ver las cosas. Se dice en la actualidad, como que voy a darme con esta explicación, con este argumento que voy a expresar, como que me voy a dar un tiro en el pie, ¿ya? Hay una fuerte crítica de que el conocimiento, como nosotros lo comprendemos, se divida en realidad social, realidad natural, como lo he expresado. Que dentro de la realidad social yo distinga entre enfoques, lo cuantitativo, lo cualitativo, porque en cierta forma es limitante. Existen paradigmáticamente nuevas vertientes que están cuestionando estas delimitaciones altamente limitativas. Han debido hablar de la complejidad, ¿no es cierto? El señor Edgar Morin, o de pronto pueden enlazar toda la escuela de Nuevo México, ¿no es cierto? Desde una vertiente anglosajona. Bueno, hay toda una literatura que relaciona todo este elemento de la complejidad. La complejidad habla de que la realidad social ha tomado realmente muchas vertientes culturales, económicas, sociales, sanitarias, ecológicas en el mundo, y de pronto ahora no podemos basamentar nuestra explicación en esta trivialidad limitativa de lo cuanto y lo cual, sino hay una comprensión mucho más amplia de la realidad que debe tomar en cuenta los últimos avances de la ciencia.
la teoría cuántica, los fractales, la teoría del caos, relacionar, por ejemplo, el tema ay, ¿cómo se llama esto? Se me ha ido. La prospectiva, entre otros elementos, ¿no? Entonces, todos estos aspectos ya quedan fuera del alcance de nuestra malla curricular de lo que es la educación regular y superior, porque son poco consabidos como un conocimiento convencional. Pero luego vamos a hablar de esto. El objetivo final de la ciencia es proporcionar una teoría, entre comillas, única, que describa correctamente el todo. Como esta es obra, estoy extrayendo partes del documento de Stephen Hawking, y no es casual que haya llamado su película biográfica La teoría del todo. Stephen Hawking decía: yo pretendo generar una explicación de una ecuación que sea estilizada, que sea simple, que sea potente, que esa única ecuación puede explicar el todo. Ambicioso, ¿no es cierto? De hecho, ha muerto con su deseo, ¿no es cierto? No ha logrado explicar el todo, sino ha hecho un gran aporte al conocimiento científico, a la física teórica, pero no existe en la actualidad una explicación del todo. Deberían existir leyes para esta explicación del todo, imposible, ¿no es cierto? Sabemos que por ciertos preceptos de relatividad, tiempo, espacio, la explicación del todo es imposible, ¿no es cierto? El tiempo no es como una linealidad, no tiene comienzo ni fin, y de hecho se puede incluso arguir a elementos metafísicos como la existencia de un ser superior, un Dios arbitrario, pero que a la vez entre el caos y orden sigue ciertas leyes que pueden generar patrones en la explicación de la realidad. Nuestra limitación mental nos obliga a ciertas explicaciones como lo estamos manejando ahora. Dividimos los problemas en el método cartesiano, ¿no es cierto? Análisis, síntesis. Y esta es la crítica que hace el paradigma de la complejidad. ¿Qué hacemos cuando tenemos un problema, como lo estamos analizando? Lo dividimos por partes, ¿no es cierto? Y luego analizamos cada una de las partes, análisis, y luego buscamos recomponer el todo en un proceso sintético, ¿no es cierto? Y esa es la forma, ese es el método científico como lo conocemos ahora. El paradigma de la complejidad dice, ¿cómo vas a entender la realidad por partes, ¿no es cierto? La realidad se la debe entender como un todo, en su complejidad, en todos sus componentes, en su estructura y en su interacción con otras realidades complejas. Ya, pero esa es otra discusión. Solo somos capaces de predecir cierto número limitado de observaciones. No es posible acercarse a la realidad analizando ciertas parcialidades. Y siendo más pragmáticos y menos fatalistas, no sé si han escuchado hablar de la cuchilla de Occam, pero habla de parsimonía, ¿no es cierto? Simplicidad. La explicación más simple tiende a ser la correcta, ¿no es cierto? Entonces, más allá de toda complejidad, uno termina brindando una teoría que no sofistique demasiado la explicación de la realidad, sino más bien trate de brindar una explicación relativamente convincente. Ya. Me he comido el tiempo, por favor me dicen si esta actividad la planeamos, perdón, hay algo más. Bueno, esto ya lo voy a como que obviar, me voy a la actividad directamente. A ver, la leo ya para que se pueda entender y ustedes me sugieren si es que esta la hacemos, se la podría hacer sin mayor explicación hacia el día viernes, o tal vez podemos procurar un ejemplo que ilustre mejor cómo se realiza esto el día viernes y así darnos el tiempo para tener una mejor comprensión. Les digo, previa identificación de conceptos, delimitación semántica y elección definitiva de conceptos, y a través de una búsqueda especializada en Internet, de esto también quisiera hacer alguna ilustración, quisiera que ustedes planteen referentes teóricos para su investigación, para su objeto de estudio más precisamente. Y estos relacionarse a través de una paráfrasis. Quisiera mostrarles cómo se hace una paráfrasis, que tenga un sustento, que tenga una referencia bibliográfica. Y no es un apunte grande, es un apunte chiquitito, no es la construcción de un marco teórico, simplemente una ilustración de 2, 3 referentes máximo. Por eso ponía como último punto, gustaría que hagamos un ejemplo, que lo hagamos juntos,
para que esto se quede mejor ilustrado. Ya estamos a las 9. Si están con las energías, el ánimo suficiente, lo hacemos en este momento. Si gustan, con ánimos remozados, lo vemos el día viernes. Los escucho ustedes. ¿Me auxilian, por favor, sacándole una capturita de pantalla a esto que les estoy mostrando? El ejemplo el día viernes, doctor, sugiero. ¿Qué dice el resto? ¿Qué opina el resto? Comparto la opinión de mi compañera, por favor, doctor, el viernes. Lo hacemos el viernes. Sí, por favor, el viernes. Con mucho gusto. Doctor, de Una igual manera. consultita más, si me permiten, por favor. ¿Conocen paquetes como el Mendeley, el RevWorks, el Zotero? Bueno, y hay muchos de esos. ¿Saben lo que son los paquetes de referenciación bibliográfica? Los compiladores de referenciadores bibliográficos. ¿Conocen alguno de ellos? ¿Alguien ha escuchado hablar? Yo no, doctor. Normalmente no. Que justamente permite este ejercicio de los sentidos máximos y sentidos mínimos. Ya, a ver, voy a tratar de dar alguna ejemplificación el día viernes, si les parece, utilizando como herramienta el Mendeley. ¿Han escuchado hablar del Mendeley? ¿Por qué les refiero al Mendeley? Podrían usar cualquiera de los otros, pero el Mendeley es gratis y está tomando alta fuerza porque se dice que el Mendeley es como la especie del Facebook para los investigadores, ¿no es cierto? Entonces, les voy a mostrar, si me permiten, si les es de utilidad, en unos 5 o 10 minutitos puedo mostrarles de qué trata el Mendeley y cómo sirve para este tipo de propósitos. No vamos a utilizar el Mendeley, por supuesto, este no es un curso de referenciación bibliográfica, pero tenerlo como parte del bagaje, ¿no es cierto? Para que ustedes propiciar el autoaprendizaje sería fabuloso, si gustan que lo hagamos. Ustedes me dicen. El viernes, doctor, por favor. Claro que sí. El viernes entonces. Nos vemos el viernes. Sí, doctor, gracias. Sí, doctor, Gracias. gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias por su tiempo, paciencia, escucha. No puede responder, doctor. Hasta pronto. Claro que sí, nos vemos el viernes. Muchas gracias, Pablo. Buenas noches. Doctor, una Sí, consulta, por favor. por favor, adelante. Doctor, acaba de darnos una actividad. Esta actividad no la he escuchado muy bien, entonces esta actividad lo vamos a realizar para el día viernes. No, la sí. estamos dejando en pausa, María Elena. ¿Por qué? Muy bien. Porque el día viernes voy a retomar este avance haciendo un ejemplo para todos. Voy a ilustrar cómo se hace el ejemplo y una vez Ya. teniendo claro lo que hagamos, ahí recién hacemos la actividad. Yo no estoy tan afín en que apresuremos las cosas, prefiero que se las comprenda. Por eso es que la ilustración siempre es importante, ¿no es cierto? Brindar el ejemplo siempre es importante. Bueno, ahora me quedó claro, doctor. Muchísimas gracias. Buenísimo. Gracias a usted. Gracias. Nos vemos el día miércoles entonces. Buenas noches. Buenas noches, hasta el miércoles. Hasta el viernes, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.